Una vez más, Totaline México, en su afán por innovar, trae para ti la siguiente información útil para que cierres un nuevo negocio, con nuestra amplia gama de capacitores de arranque y de marcha. Un capacitor es un elemento que almacena y descarga electrones. Los técnicos del ramo lo identifican con varios nombres. Los más típicos son condensador, arrancador o bobina, entre algunos más. La capacidad del capacitor para almacenar electrones se le denomina capacitancia y su unidad de medida comúnmente usada es el microfaradio, que corresponde a una millonésima parte de un faradio. La composición básica de un capacitor es de dos placas metálicas separadas por un material dieléctrico. En el mundo del aire acondicionado, refrigeración, calefacción y ventilación se utilizan dos tipos de capacitores, el de arranque y el de marcha. El capacitor de arranque se conecta en serie con la bobina de arranque de los motores monofásicos, dando como resultado el incremento del par de arranque entre 300 a 500% y hacer girar al rotor. El capacitor de arranque está diseñado para trabajo intermitente, no más de 20 arranques por hora y no más de 3 segundos cada periodo de arranque. Son clasificados por microfaradios, que generalmente van de 21 a los 1200, y por voltaje, que generalmente va de 100 a 300. Un capacitor de marcha, a diferencia con el de arranque, está diseñado para un trabajo constante y permanece en el circuito siempre que el motor esté funcionando. Un capacitor de marcha tiene un número mucho menor de microfaradios con respecto al capacitor de arranque. Generalmente van de 2 a 60, y en voltajes los más comúnmente usados son 370 o 440. No se tiene una regla general de la medida de un capacitor de acuerdo a la potencia del motor. Cada motor tiene una construcción interna diferente específica para su uso. Así que en caso de desconocer la medida correcta del capacitor que debemos utilizar, será necesario consultarlo con el fabricante. En algunos casos se puede encontrar la medida del capacitor adecuada en la propia placa de datos del motor o del compresor. Los capacitores de marcha tienen un voltaje más alto al del motor. Como siempre están en el circuito conectados a las bobinas de arranque y de marcha, estos están sujetos al voltaje de línea, más los voltajes inducidos por las bobinas. Un motor de 220 volts usará un capacitor de marcha de 370 o 440 volts. Siempre que se cumplan con los microfaradios adecuados para el motor, se puede seleccionar un capacitor de marcha de mayor voltaje al requerido o especificado, pero nunca se debe utilizar uno de menor voltaje. Esto dañará el capacitor e incluso el propio motor o compresor. Se puede seleccionar un capacitor de arranque con un diferencial de microfaradios no mayor al más o menos 10% del requerido por el motor. Para el capacitor de marcha, nunca se debe de seleccionar uno menor al requerido por el motor, pudiendo usar uno con microfaradios arriba de hasta el 10% del requerido, pero lo correcto siempre será utilizar el especificado por el fabricante. Gracias, y no lo olvides, este y muchos productos más están disponibles en tus tiendas oficiales Totaline. Visítanos en www.totaline.com.mx para conocer más información. Cambia tu ambiente.